hago cada jueves tiene que ver con el conocimiento de Dios. Ya este es el penúltimo mensaje. Como les dije hace 8 días, ya estamos aterrizando. El penúltimo mensaje de el conocimiento de Dios, es decir, este es el mensaje número 34. Y hace 8 días comenzamos a hablar acerca de títulos y nombres de Dios, para nosotros poder ampliar un poco más el conocimiento de Dios a través de los títulos. Dijimos que son muchos los títulos, más de 50 títulos que se le han dado a Dios en toda la Biblia. Obviamente no vamos a ir a todos. Hablábamos hace 8 días de 4 títulos. A Él se le llama Señor, a Él se le llama Rey, a Él se le llama Soberano, se le llama el Gobernante. Hablábamos de esos 4 títulos y ahí se desglosa una gran cantidad. Yo en esta hora quiero hablar acerca de los nombres de Dios. En estos 2 mensajes, el de hoy, dentro de 8 días, hablaré acerca, si me lo permite, de los nombres de Dios. Como dijimos, cada título y cada nombre que se le ha dado a Dios nos habla de quién es Él y lo que significa. O sea, es por eso que también que a través de los nombres y los títulos de Dios conocemos quién es Dios. Y así como llevamos hace 8 días que nos habla parte del carácter de Dios, los títulos se les menciona, entonces los nombres también nos van a hablar parte del carácter de Dios, de quién es Dios. A través de los nombres se da a conocer quién es Dios. Aunque la Biblia, mis hermanos, nos habla de diferentes nombres de Dios, que es los que vamos a estudiar, la Biblia también es bien clara al hablar de un solo nombre, en singular, el nombre de Dios. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, y vamos a encontrar que si bien es cierto que vamos a hablar de los nombres de Dios, la Biblia habla de el nombre de Dios en singular. Es decir, esto nos habla de la unicidad de Dios, que Dios es uno solo, una sola esencia. Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí no habla de los nombres de Dios, sino que aquí habla de el nombre de Dios, porque Dios es uno solo, una sola esencia. Por eso se habla de el nombre de Dios, y lo veíamos nosotros en un texto que es trinitario de la Gran Comisión, que nos habla también del nombre de Dios. Recuerde, veíamos hace 8 días, ¿no? Por tanto, id, haced discípulos, bautizándolos. No dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, porque está hablando de la unicidad de Dios. Es decir, Dios es uno solo en esencia, pero en persona son 3 personas distintas, diferentes. Esta es la Trinidad, la Trinidad, que ya la hemos dado acá, inclusive creo que fue el segundo mensaje o el tercer mensaje de esta serie de conocimiento de Dios, que desglosamos lo que es la Trinidad. Alguien puede ir allá si no tiene claro esa doctrina todavía. Entonces, como dijimos, cuando se habla del nombre de Dios, nos está hablando del carácter de Dios. El nombre de Dios refleja toda la personalidad de Dios, nos habla de quién es Dios. Ahora, el concepto de nombre, estamos hablando del nombre en singular, es distinto del concepto nuestro. Como decíamos nosotros, hoy a cualquier persona se le pone el nombre y se le pone porque es bonito, porque le agrada o porque es de alguien famoso. Pero en la época de la Biblia, y cuando habla aquí del nombre de Dios, no se le ponía porque le gustaba a las personas, sino por el carácter de la persona. Por lo menos, inclusive los apellidos tenían que ver con la ciudad de la región donde era, de acuerdo a su carácter. Juan el Bautista, ¿por qué se llama Juan el Bautista? Él bautizaba, su oficio era bautizar. Entonces así usted puede encontrar los nombres que se le dan a las personas eran de acuerdo a su carácter o a lo que la persona iba a hacer. Entonces el nombre en la cultura hebrea expresa la naturaleza del objeto a que se refiere. Muy importante que tengamos en cuenta eso. El nombre en la cultura hebrea expresa la naturaleza del objeto a que se refiere. Entonces ahora, cuando comencemos a ver o a mencionar por lo menos los nombres de Dios, nos está hablando de su naturaleza. El hecho de que Dios se nos revela en muchos nombres también diferentes está reflejando el hecho de que de muchas facetas del carácter de Dios, y que son representadas cada una de ellas en cada uno de sus nombres. Es decir,
aunque Dios, el nombre de Dios nos habla de su unicidad, de que Él es uno solo, Dios es uno solo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También los nombres distintos de Dios, como lo vamos a ver, nos hablan de las diferentes facetas de la naturaleza, de la personalidad de Dios mejor. O en este caso del carácter de Dios. Entonces, Dios es uno solo, tiene un nombre, pero sus diferentes nombres mencionados en la Biblia nos hablan entonces de esas características que lo hacen hacer a Él Dios. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Primero quiero ver nombres básicos de Dios. Bueno, hay varios nombres, pero yo quiero nombrar solamente dos nombres básicos de Dios, aunque al final, entre 8 días, nombraré otros. Pero hay dos nombres básicos de Dios que tienen un compuesto, que es lo que vamos a hablar ahora, entre 8 días, de esos compuestos derivados de ese nombre básico de Dios. El primer nombre básico de Dios, y que está en la palabra de Dios y está más de 6,000 veces, lo encontramos, es, ¿cómo lo menciono? Yahweh, o Yahvé. Usted ha escuchado el nombre Yahvé, la pronunciación es Yahweh. Ahora, lamentablemente, y las traducciones hicieron una interpretación o una pronunciación mala de Yahweh, y al ponerle las vocales se le ha llamado Jehová, pero Jehová no es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Yahweh, y en hebreo se le ha llamado a este nombre el Dios el Dios de las 4 letras, a Dios, a Jehová, a Yahweh, el Dios de las 4 letras, o lo que hemos conocido como el tetragramatón, que tiene que ver con 4 letras, y sería la J, la H, la W y la H. Ese es el nombre para Yahvé, el Dios de las 4 letras, J, H, W y H otra vez, el de las 4 letras para Yahvé. Ahora, hay quienes dicen que la mejor pronunciación es Yahweh, puede ser Yahweh, pero valga decir la palabra Yahvé entonces para ese nombre. Entonces, es el nombre más sobresaliente en las escrituras, más de 6,000 veces, y es el nombre más importante revelado a Israel, aunque dejaron de pronunciarlo y lo reemplazaron los israelitas por Kyrios, o sea, por Señor. Es decir, los judíos tal vez en Éxodo 20, que acabamos de leer ahora, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces los judíos lo que hicieron fue que en vez de, y por eso la pronunciación no se conoce muy bien, en vez de decir Yahweh o Yahvé, ellos más bien comenzaron a decir Kyrios o Señor. Y en la Biblia encontramos que le llamaron fue Señor. Ahora, ya dije que las traducciones le han puesto Jehová, pero es una muy mala interpretación. Jehová no es el nombre, es Yahvé o Yahweh en su pronunciación, que sería mejor. Los judíos le llaman Kyrios porque no quieren decir ese nombre, que lo ven muy, muy santo. Este nombre de Yahvé o Yahweh está relacionado con la palabra ser, de donde nosotros entendemos lo quien es, en este caso Él es, y lo hemos visto ya en Éxodo, pero va otra vez allá, Éxodo capítulo 3, versículo 13, Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, donde dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos le preguntasen cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra entonces significa ser, el que es, y es donde hemos tomado entonces nosotros el atributo de la autoexistencia de Dios. Dios tiene existencia en sí mismo, Él es. Entonces esa es la palabra, traduce Él es. Ahora, cuando dice yo soy el que soy, aquí está hablando de que entonces Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, en ese caso para Moisés, porque Moisés está más o menos, aparece 1000 años antes de la venida de Cristo, pero tenemos a Abraham que apareció 2000 años antes de la venida de Cristo. Y entonces por eso dice la escritura que Dios se le apareció a los antepasados con ese nombre de yo soy, para identificar ese nombre yo soy, que Él es el mismo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Él es el mismo de Moisés, de todo ese tiempo
donde están los israelitas, pero a futuro Él sigue siendo el mismo, como el mismo Jesucristo dice, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Entonces ese es lo que nos relaciona, pues, es ese nombre. Es el Dios del pacto, y que podemos decir que Él es fiel a sus promesas en cuanto a eso. Entonces ese sería el primer nombre básico para Dios, Yahvé, o el tetragramatón, el Dios de las 4 letras, como lo dijimos. Y ahora luego vamos a ver esas combinaciones que hay con ese nombre básico. Pero quiero mencionar el segundo nombre básico para que dentro de 8 días miremos las combinaciones con ese nombre básico. Y obviamente que no lo dividí, sino que lo tomo en una sola, que sería el Elohá o Eloha y el Elión o el Elión. Entonces la palabra él es la palabra más común entonces en el mundo de los semitas, es decir, todos los del antiguo pacto desde Noé para acá, para Dios. De hecho, de ahí también viene de él, o Eloha o Elohim, viene también la palabra para Alá, ¿no? Ustedes la conocen, tiene la misma raíz árabe, Alá. Ahora, hablando de árabe, nosotros tenemos muchas palabras árabes, ¿no? Ojalá, uno la menciona mucho, ojalá es una palabra árabe. Hay varias palabras que nosotros usamos, pero Alá es la raíz, pues, de el o Eloha o Elohim, que es una palabra para Dios. Entonces no hay ningún problema. Ahora, recuerde de dónde vienen los semitas, ¿no? Esos son de Sem, son los descendientes de Noé. Y después de Noé, entonces ellos son como en este caso, las personas que van a poblar luego Medio Oriente, inclusive todo Oriente, cuando desaparece, o desaparece, no, más bien se desplaya Israel. Hasta ese momento, recuerda que el pueblo de Israel todavía no existe. Hay una promesa nomás que se le da a Abraham. Abraham tiene un hijo que es Isaac, y de Isaac tiene 2 hijos que son Jacob, y apenas está formándose el pueblo. Pero recuerde, Abraham también tuvo a Ismael, y entonces Ismael tuvo una descendencia. ¿Y con quién se unió? Pues con todos los semitas. Los de este lado serían los descendientes de Noé, en este caso Cam y Jafet, creo que es. Y hay así. Ahora, luego nosotros entendemos acá a Jacob, pero ¿qué pasó con Esaú? Entonces Esaú también se une con toda esta. Entonces toda esta gente con el tiempo llegan a formar lo que es los árabes, ¿verdad? Entonces por eso en el año 500 más o menos, no recuerdo exactamente, comienza el movimiento con Mahoma de los árabes, y entonces ellos comienzan y levantan esa religión llamada musulmán, y ellos dicen que el Dios verdadero para ellos es Alá, y que Alá termina en Abraham. Es decir, los musulmanes reclaman, en este caso, la paternidad de Abraham. Dicen que ellos son descendientes de Abraham, sí, pero por Ismael, no por la promesa. En cambio, los judíos reclaman la paternidad de Abraham por la promesa, son judíos, y nosotros venimos, pues, Cristo viene por esa parte de la descendencia. Quería mencionar esto para que miremos esos nombres. Entonces, las traducciones del nombre el Eloha, el Elohim, de ahí viene la palabra Alá también. ¿De qué nos habla? El significado es el fuerte, el fuerte. Esta palabra se usó para Dios entonces en la antigüedad, en todo el Oriente, como ya les dije. Los significados derivados serían el fuerte, el líder o el Señor. Elohim, que es el que conocemos nosotros, por lo menos en Génesis 1 dice que creó Elohim. Y también Elohim tiene una derivación que es la pluralidad de Dios. Pero significa el fuerte, el líder, el Señor. Y es un nombre que expresa el poder y la superioridad de Dios en relación con el hombre. Poder y superioridad de Dios en relación con el hombre. Ahora quiero a ver si logramos ver la pequeña diferencia o que hay en estos dos nombres, el nombre de Yahvé y el nombre de Elohim. Se refiere, entonces vamos a ver la diferencia de Yahvé y la palabra Elohim, es que se refiere al aspecto sobrenatural y trascendente de Dios. Elohim se refiere al aspecto sobrenatural y trascendente de Dios, mientras que Yahvé habla más bien de Dios como el que actúa en la historia y que entra en pacto, en este caso, con Dios.
Entonces Jehová es el Dios del pacto, el que entra en pacto con el pueblo. Pero cuando él se llama Elohim se refiere a cómo Dios actúa sobrenaturalmente de una manera trascendental. Tienen esa relación. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros para conocer un poquito esta parte? Yo no sé si alcance a ir a todos los textos esta noche, pero quiero que miremos los nombres compuestos con Yahvé, o el tetragramatón, ya dije, Jehová no es bueno decir, más bien Yahvé o Yehue, pero vamos a ver los nombres compuestos. Bueno, yo encontré 12, quizás haga más, y entre 8 ya vamos a ver los nombres compuestos con Elohim. Ok, vamos a mirar. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento pues nos revelan algún rasgo del carácter de Dios en cuanto y a la actividad de Dios al mencionar pues cada uno de estos nombres. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Rasgos del carácter de Dios o la actividad de Dios o cómo Dios actúa con relación a estos nombres. Recuerda otra vez, la palabra Yahvé habla del Dios del pacto, de cómo Dios actúa en la historia, de cómo Dios se relaciona con el pueblo. Cuando hablamos de que Jehová, otra vez Jehová, bueno, Yahvé nos habla del Dios del pacto, de cómo Dios actúa en la historia, cómo Dios se relaciona con el hombre. Y por eso están los nombres que las personas le dieron a Dios. Obviamente la escritura es inspirada por Dios, de tal manera que cuando estos hombres hablaban y le daban ese título a Dios, o ese nombre mejor a Dios, pues estaban hablando de parte del carácter de Dios en su relación con el pacto o en su relación con el pueblo, cómo se relacionaba con el pueblo. Bueno, yo voy a ir en el orden de la Biblia. El primer nombre que encontramos acá en la Biblia es Jehová, otra vez Jehová, Yahvé Jireh. Voy a tratar de quitarme Jehová. Yahvé Jireh o Yehue Jireh, que es Yahvé proveerá. Yahvé proveerá. Usted conoce los nombres, nos dije mucho, Jehová Jireh, no. Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, y es Yahvé proveerá o Dios proveerá. Recuerden que es el nombre de Dios, entonces Dios proveerá. Pero obviamente no vamos hay que aclarar, cuando nosotros entendemos que Dios nos provee materialmente y nos provee salud, inclusive hay otro nombre para la provisión de la salud, pero este nombre de Yahvé proveerá no está hablando nada material, y por eso tenemos que ir al contexto, y el contexto lo vamos a mirar un momentico en Génesis capítulo 22, vamos a ir allá. Quiero que leamos por lo menos parte de esta historia para darle una correcta interpretación a este nombre, porque hoy se canta mucho y se predica Jehová Jireh, ¿no? Y Jehová proveerá, Él proveerá para tus necesidades, Él proveerá para el servicio, proveerá para la regla, proveerá. No tiene nada que ver con eso. Y lo vamos a mirar entonces un poquitico. Génesis 22, déjeme yo le leo desde el 8 hasta el 14, mire lo que dice. Recuerde que la idea es que Abraham va a ir a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios le ordena. Y cuando van de camino dice, versículo 8, y respondió Abraham, vale, desde el 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Note la pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Yo voy tomando esa palabra, proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora note lo que va a pasar acá. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. Aquí está el nombre, Yehue o Yahvé proveerá. Yahvé Jireh, Yahvé Jireh.
Jehová proveerá. Entonces, ese nombre, ¿qué significa? Jehová se proveerá de un cordero para el holocausto. Eso es. Y este cordero está apuntando a Jesucristo. Así como Dios le dice a Abraham, no le haga daño al muchacho, y él ve el cordero, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Entonces es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, que Dios iba a proveer de cordero. Jehová Jireh o Yahweh Jireh significa Dios proveerá un cordero, en este caso a Jesucristo, como sustituto por nosotros. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a morir en una cruz para quitar el pecado de nosotros. Amén. Entonces eso es lo que significa Yahweh Jireh. Yahweh Jireh, Dios proveerá de un sustituto, en este caso de un cordero para el holocausto. Luego vemos el otro nombre, que es Yahweh Rafa. Yahweh Rafa, Jehová tu sanador. Por eso no podemos tomar Jehová proveerá sanidad, porque hay otro que se llama Jehová. Y otra vez, estos nombres nos están hablando de quién es Dios y cómo Él va a interactuar o cómo Él se va a relacionar con el pueblo, con su creación. Entonces Dios se relaciona con Yahweh Jireh, proveyendo un cordero para la salvación de su alma. Y ahora, ¿cómo se relaciona el Señor también con su pueblo cuando el pueblo se enferma? Debido al pecado, el hombre entró a deteriorarse en salud. Entonces ahora Dios aparece como Jehová Rafa. Éxodo capítulo 15. Vamos a mirar ahí, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Recuerden que está hablando allí y viene hablando de que el pueblo entró en conflicto por unas aguas amargas que tomaron. Dice el versículo 26, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Yo soy Yahvé Rafa. Yahvé Rafa. Aquí aparece Jehová tu sanador, Yahvé Rafa, es decir, Él es el que nos va a sanar. Entonces es bueno orar a Dios, y Él se manifestó de esa manera porque es parte del carácter de Dios de proveer sanidad para las personas con ese nombre de Jehová Rafa. Posteriormente, más adelante, vemos que obviamente Israel tuvo que enfrentar batallas, y la primera batalla que enfrenta es con estos reyes tiene que enfrentarlos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Ahí estamos, ¿no? Adelantico. Éxodo capítulo 17. Y tiene también, allí tiene, además de esos reyes, tiene ahora guerra con Amalek también. Y recuerden lo que pasó. Moisés tuvo que levantar las manos, tuvieron que sostenérselas para que prevalecieran en la batalla, y en este caso Josué pudiera derrotar a los amalecitas. Ahora miren lo que pasó, Éxodo 17, 15. Y Moisés edificó un altar, o sea, después de la victoria, y llamó su nombre Yahvé Nisi. Jehová Nisi, llamó su nombre Yahvé Nisi. Y si usted tiene una Biblia ahí con anotaciones, usted puede ver qué significa bandera o estandarte. Jehová Nisi o Yahvé Nisi, Yahvé Nisi, dice: Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte de victoria. Entonces cada vez que Israel iba a pelear levantaba la bandera, y siempre que usted se da cuenta por qué levanta la bandera, para hablar que tienen victoria, y esta es la victoria. Entonces Dios es la victoria para las peleas, y obviamente nosotros también podemos aplicarlo a nosotros y entender que en las luchas que tenemos a diario, Él se va a presentar como Yahvé Nisi, quien nos da la victoria siempre. Miren que estas son entonces, estos nombres de alguna manera nos están diciendo quién es Dios otra vez y cómo Él se relaciona con cada uno de nosotros. La idea era coger cada nombre y explayarlo, pero no, se nos hace muy dispendioso, por eso quiero ir nombre a nombre. Entonces, Yahvé Nisi, Él es mi bandera o Él es mi estandarte, para hablar de la victoria. Luego aparece un cuarto nombre que en Éxodo 31, que el nombre es Macades. Éxodo 31, 12 al 15. Yahvé Macades. Y bueno, voy a leer para que usted descubra qué es lo que significa y lo pueda ver. Éxodo 31, 12.
Voy a leer hasta el 15. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardasteis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahí está la palabra: yo soy Jehová, que os santifico. Yo soy Yahvé, que os... y la palabra Macadés. Yo soy Yahvé Macadés. Yahvé Macadés, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, Macadés. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, ya lo habíamos hablado el domingo pasado, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces el punto está en el versículo, la última parte del 13, porque yo soy Jehová que os santifico, o yo soy Yahvé Macadés. ¿Y qué significa eso entonces? Que Él es el que santifica, Yahvé que santifica, el que nos da la santificación, o el que santifica a su pueblo. Entonces recuerde que la santidad que tenemos nosotros no es nuestra, sino que es dada por Dios. Dios es el que nos santifica, y nosotros podemos ser santos en la manera que Él nos va a seguir santificando. Entonces acordémonos, sería bueno tener estos nombres, y cuando usted ore o menciona: Señor, tú eres Macadés, tú eres el que me santificas a mí. Luego viene un quinto nombre, y otra vez tiene que ver con las peleas, tiene que ver cuando hay parecido a la bandera, a Nisi, pero ya es distinto a Nisi, ya que tiene que ver con algo que se recibe en el interior después de una batalla. Y esto lo encontramos con Gedeón, después de que él ganó y derrotó. Él erige un altar, y sobre todo cuando se encuentra con Dios, y se llama entonces Yahvé Shalom, o Jehová Shalom. Sería Yahvé Paz, o el Dios de paz. Yahvé, el Dios de paz. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo igual, es desde el 22 hasta el 24. Y ahí está Gedeón haciendo pues un altar a Dios cuando Dios lo llama. 22 hasta el 24. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Note que el ángel parece que ese es Jesucristo, porque dice que es el ángel de Jehová, pero él es el que le habla y le dice: paz a ti. Eso es una, como se ha llamado, cristofanía, porque es Cristo el que aparece ahí en forma de ángel. Luego dice el versículo 24: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, o Yahvé Shalom, Yahvé Shalom, que significa entonces el cual permanece estado en Ofra de los abiezeritas. Jehová Shalom, Dios de paz. Él es el que da la paz. Ahora, él estaba asustado y estaba atemorizado porque Dios se le había aparecido, le está haciendo un llamado. Y entonces él dice: bueno, y ahora que la paz de Dios, ya hemos aprendido que solamente la puede dar Él. Y cuando Dios viene y trae la paz, hay paz en nuestro interior. Entonces Él es nuestro Dios de paz, es decir, Él es Jehová Shalom. Y ahí se ha usado, ¿no?, la palabra que es conocida, el saludo. Se saluda a las personas: Shalom, Shalom, hermano mío, la paz sea contigo. Hablando de ese nombre, Shalom. Pero aquí, Yahvé Shalom, entonces es el Dios de paz, que viene a traerme paz a mi vida, obviamente. Primeramente, como hemos aprendido, estar en paz con Dios, primeramente en la justificación, luego en paz con las demás personas. Y obviamente la paz también, que viene como resultado de un conflicto en el cual se vivió, pero que ahora hemos salido de ese conflicto. Dios nos llama a estar también en esa paz. Viene un sexto nombre, porque pues quiero nombrar todos, que sería Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. Y ese sí aparece varias veces en la Biblia, pero vamos a mencionar por lo menos una. Primera de Samuel 1:3. Yo voy en el orden de la escritura. Primera de Samuel 1:3. Y este es el canto que hace Ana. Pero ella está diciendo acá:
Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar. Está hablando pues el Cana iba con sus dos mujeres, Ana y Perina. Dice que él iba para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Finis sacerdote. Pero dice, iba a adorar y a ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. Entonces, a Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos Sabaoth, nunca se olvide esa palabra. Y otra vez, mire, esto tiene que ver con la guerra, esto tiene que ver con los conflictos que Israel presentaba día a día en ese caminar. Jehová de los ejércitos, ya está Jehová Nisi, ¿no? Ya está Jehová Chalón o Yahvé Nisi, Yahvé Chalón, que tienen que ver otra vez pues con las guerras, pero ahora aparece Sabaoth como Yahvé de los ejércitos. Mire, el 15:2 también de 1 de Samuel, y le menciono ese nomás, y ya usted busca los otros. 15:2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. Así ha dicho Yahvé, aquí sería Sabaoth, Yahvé Sabaoth, Yahvé de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué se le llama Jehová de los ejércitos? Pues por la lucha que el pueblo ha tenido y que Él es el capitán, Él es el que va adelante, Él es el que va defendiendo a su pueblo. Entonces Sabaoth es el nombre para decir que Él es el capitán nuestro y Él es el que nos va a defender, obviamente. Encontrará pues obviamente más pasajes, pero vamos con el número 7, que sería Yahvé Elión. Yahvé Elión, la palabra Elión es el Altísimo, o sea, Yahvé el Altísimo, y nos habla pues de la soberanía de Dios, nos habla de la exaltación, nos habla de la majestad de Dios. Ya vamos a pasar al Salmo número 7, 17, donde encontramos este nombre. Bueno, hay varios textos, pero miremos este, Salmo número 7, 17. Ese está lleno en la Biblia, usted va a encontrar al Altísimo por todo lado. 7:17 por lo menos leemos lo siguiente: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, al nombre de Jehová el Altísimo. Ahora, note cómo comenzamos diciendo, ¿no? El nombre es uno solo y por eso estamos viendo que se le llama Yahvé, pero tiene unas combinaciones para mostrarnos el carácter de Él, para mostrarnos la relación que Él tiene con su pueblo. Las combinaciones son para mostrarnos cómo Él se relaciona con el pueblo. Ahora, nos estamos viendo aquí que Él es el Altísimo, estamos diciendo que Él es el más grande, el majestuoso, el exaltado, el soberano. Entonces, Yahvé, el Altísimo, o en este caso, Yahvé Elión. Hay una combinación, pero lo vamos a ver, el Elión también, que es diferente, pero este es Yahvé el Altísimo. Yahvé Elión, Yahvé Elión, Yahvé el Altísimo. Bueno, este lo deben conocer, ¿no? Otro que es el Yahvé Roy, que uno lo nombra en Rab, pero bueno, Roy. ¿Saben qué es? Salmo 23. Jehová es mi pastor. Entonces la palabra Roy es para pastor. Yahvé es mi pastor. Yahvé Roy, Yahvé es mi pastor. Obviamente usted la conoce, el Salmo número 23:1, Jehová es mi pastor, y vemos como Dios siempre se aparece como el pastor de sus ovejas, y ahora Jesucristo sí que es el gran pastor de las ovejas. Entonces ese nombre es para ver cómo Él es el que va a guiar, va a conducir a su pueblo. Mire que todos estos nombres, cuando uno comienza a meterse y dice, Señor, ¿esto eres tú? ¿Tú eres todo esto? O sea, ¿tú eres mi pastor? Y es muy importante por eso tener estos nombres allí. Número 8, ese es el 8. No, número 9, encontramos otro compuesto de Jehová, Yahvé Tsidkenu, o Tsidkenu mejor. Y nos habla entonces de que Él es nuestra justicia. Eso lo encontramos en Jeremías 23. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Mire, dice así, Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, como ya dijimos, Yahvé. Entonces aquí sería Yahvé Sidkenu. La palabra Sidkenu es nuestra justicia. Ahora eso lo entendemos claro nosotros porque Jesucristo es nuestra justicia. Entonces la palabra hebrea sería que Jesucristo es Sidkenu para nosotros. Es decir, es nuestra justicia. Ahora, esta palabra de que Él es nuestra justicia, aunque la entendemos nosotros de esa manera, pero en el Antiguo Testamento tenía que ver con la justicia que iba a traer Dios, la justicia verdadera que iba a traer, pero en el Mesías. Entonces cuando aquí Él está hablando de que Él es Sidkenu, Jehová es Sidkenu, y yo está hablando de Él es el Rey justo, Él es Dios el que va a traer al Mesías, que es la justicia verdadera. Y nosotros ya hablamos en el nuevo pacto de que somos la justicia de Dios en Cristo porque Él es la justicia verdadera. Obviamente al traer la justicia verdadera tenemos que entender que está hablando de que el Mesías iba a cumplir perfectamente la ley de Dios. Y esa es la manera como nosotros, al tener la fe en el Mesías, esa justicia de Dios la aplica a nosotros y por eso es nuestra justicia. Un nombre número 10 que encontramos sería Yahvé como lo leo acá, el Molá, o Gola, no, mejor Molá, Yahvé el Molá. Yahvé es recompensa, o es nuestra recompensa. El Molá, Él es nuestra recompensa. Ahora, esta recompensa tiene que ver más bien con una recompensa de que va a pagar o que va a castigar a las personas de acuerdo a lo que ellos han hecho. En Jeremías 51-56, ya que estamos ahí. Recuerde, es una justicia, pero que Él va a pagar, en este caso, a los enemigos. Es una recompensa, pero es la justicia de Dios que le va a pagar a sus enemigos. Jeremías 51-56. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y esta retribución aquí es por la maldad del pueblo. Dios iba a pagar conforme a su maldad. Dios de retribuciones va a dar la paga. Y entonces este sería el nombre para Jehová, Molá, que es el Dios de la recompensa, pero otra vez recompensa en el sentido de que Él va a pagar conforme a lo malo que han hecho las personas. Habla de una justicia de Dios manifestada. Hermano, cuando hablamos de la justicia de Dios, es que Dios le va a pagar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Por eso nosotros no podemos orar, Señor, hazme justicia, jamás. Porque si usted y yo oramos, Señor, hazme justicia, Él, al hacérmela a mí, es que me envía al infierno. Esa es la justicia de Dios, porque yo soy malo pecador. En cambio, más bien, yo soy la justicia de Dios en Cristo, es decir, Cristo vivió una vida justa y Él se convirtió en la justicia, y por la fe y mi confianza en Jesús, entonces Él me imputa esa justicia. Yo soy justo por la justicia de Cristo. Yo recibo la justicia más bien. Nunca le pido a Dios que me haga justicia, porque ahí sí. Pero aquí cuando habla de Jehová o Yahvé, Molá, se refiere a la justicia que Dios le va a pagar a los impíos en el infierno. Un número 11 sería Yahvé Chamá, y tiene que ver con la presencia de Dios, que Él está presente en ese lugar. Yahvé Chamá, Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35. Pues el último versículo de Ezequiel. Dice que en derredor, ya está hablando aquí de la ciudad, habla de la construcción del templo, luego habla de la ciudad, y luego dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Chamá. Y Jehová está allí, esto es, Jehová está allí, y Jehová Chamá, o Yahvé Chamá, que significa la presencia de Dios en ese lugar. Entonces note cómo Dios, al decir que Él es Chamá, Él está diciendo, yo estoy presente en medio de mi pueblo. Yo soy el Chamá, estoy presente en medio del pueblo de Dios. Y él dijo, aunque para tomar obviamente unas decisiones, pero Él dijo que Él está presente en medio de su pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso.
Si usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, Él está presente en medio de nosotros, a pesar de nosotros. Nosotros no podemos pretender, como muchas iglesias dicen, no, ahí en esa iglesia está la presencia de Dios, en esa iglesia no está. No podemos, porque la presencia de Dios está en una persona que ha sido regenerada, en una persona que tiene el Espíritu Santo. Ya está la presencia de Dios en esa persona. Y cuando esos hijos de Dios se congregan en un lugar para una reunión, ahí está el Señor. Él ha prometido estar con su pueblo. Entonces no nos dejemos llevar que no, mire, es que ahí no hay manifestaciones del Espíritu, ahí no se mueve, eso es como aburrido, ahí no está Dios. ¿Dónde está Dios entonces? Yo tengo que sentir, ¿no? Y yo siento la presencia y que me tumben y que me caiga y que pase algo espectacular, algo milagroso para saber que Dios está ahí. Hay gente que se mete en ayuno. Yo pues veo a un pastor programando 21 días de ayuno desde enero, que porque van a clamar a la presencia de Dios hasta que tengan un nuevo Pentecostés. Digo, ¿para qué? ¿Ya hubo un Pentecostés? No necesitamos otro. ¿O sí? ¿Ya hubo Pentecostés? El Pentecostés, hermano, Hechos capítulo 2, fue la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre toda carne. Entonces pretender ahora que vamos a orar, a ayunar para tener otro Pentecostés, es pretender que el Espíritu Santo no está con nosotros. Y es tirar todas las escrituras por el suelo. Hay que tener cuidado. Nos falta uno. Número 12, Jehová el Dios. Bueno, esta es una combinación interesante. ¿Por qué la combinación de lo que ya dije al comienzo de Jehová, de Yahvé, Elión? ¿Se acuerdan que le dije que hay dos nombres principales para Dios? Dos nombres principales para Dios. Hablamos de Yahvé, el tetragramatón, el Dios de las cuatro letras, y el Eloa o Elohim. Y ahora hay un nombre, Yahvé Elohim. Así está en la Biblia. Vamos a ir a Génesis 2:4 y verá que ahí lo vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios. Ahí está la palabra, hizo la tierra y los... a veces leemos rapidito y no miramos bien las combinaciones, pero aquí dice Jehová es Yahvé y Dios Elohim. Esa es la combinación. El día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos. Y otro sería 3:14, mismo Génesis 3, hay varios, pero por lo menos este otro 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, esta es la primera parte, y Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Ahora, yo no lo quiero aburrir, yo sé que con estos nombres, porque es muy aburridor para mí escuchar a una persona que quiere hablar a toda hora en hebreo. Yo no estoy hablando en hebreo ni quiero hablar en hebreo, es muy cansón. Yo escuchaba a algunos predicadores que a toda hora es no, y tratar de... No, porque nosotros no somos judíos ni pretendemos ir allá. Yo estoy tratando de ver los nombres en la raíz hebrea y lo que traduce. Entonces en este caso, esa combinación que a veces uno lee la Biblia, Jehová Dios, y lo pasa. Pero cuando dice Jehová Dios, está hablando de los dos nombres principales de Dios, que es Yahvé y que es Elohim. Ya dijimos, Yahvé tiene que ver más que todo cómo Él se relaciona con nosotros en el pacto, y Elohim habla más que todo de su poder y de su autoridad. Entonces es importante ver esto. Entonces ahí están los 12 nombres que esta noche vimos de la combinación con Yahvé, y se los menciono brevemente. Yahvé Jireh, proveerá. Yahvé Rafa, sanará. Yahvé Nisi, mi bandera. Yahvé Makades, que santifica. Yahvé Shalom, el Dios de paz. Yahvé Sabaoth, de los ejércitos. Yahvé Elión, el Altísimo. Yahvé Roy, mi pastor. Yahvé Sidkenu, nuestra justicia. Yahvé Molá, Dios de recompensa. Yahvé Chamá, está presente. Y Yahvé Elión, Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. O Yahvé Dios, el Dios que es. Para hablarnos ahora entonces del carácter de Dios. Entonces, estos nombres, hermanos, cuando los tenemos, podemos ver entonces cómo Dios se relaciona con el hombre.
Dios se relaciona con el hombre. Entonces vamos a ver los de Elohim para ver cómo Dios es grande, exaltado, poderoso. Pero estos son de la combinación de Yahvé, es como Dios se relaciona con el hombre, y que es bueno saber que si esto lo dijo y fue en el antiguo pacto y fue la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel, también pasa a nosotros y es la misma relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Amén. Y así conocemos un poco más a Dios. Ya entre 8 días terminaremos del conocimiento de Dios. Vamos a dejar ahí esta noche.